Hola amigos, esto es Canalización Resonante Áurea. Bueno, este es un video muy importante, ya que lo que estamos viviendo son acontecimientos que marcarán el flujo del planeta en los próximos días, meses e incluso años venideros, ya que estamos, por ejemplo, acá en Argentina, estamos teniendo una epidemia de una mutación hasta ahora desconocida de la bacteria Streptococcus, que ya ha matado a 6 personas, eh, entre ellas un adulto de 38 años de edad, una edad que no es para nada común. La mortandad por esa bacteria a esa edad, las edades más comunes de mortandad son las que van desde el nacimiento, digamos, del nacimiento hasta los 15 años de edad, y luego en mayores ancianos. A partir de los 70 años de edad son los más propensos a morir, pero de todos los casos que se dan en esta época del año, cuando está por empezar la primavera, a finales de invierno, es normal tener este tipo de brotes que se dan asociados a gripes comunes y rápidamente son tratados y prácticamente nunca llegan a la mortalidad. Es muy rara la ocasión en la que esta bacteria produce la muerte. Entonces, en 48 horas hemos tenido 6 víctimas fatales, por lo que vemos 38 años de edad. Si sumamos 8 más 3 nos da el número 11. Ya ustedes sabrán que la élite utiliza este tipo de matemáticas para llevar a cabo sacrificios y distintos actos satánicos en este plano. Entonces, ¿pero por qué está pasando todo lo que está pasando? También con el huracán Florence, que está a punto de azotar la costa este de Estados Unidos, y se prevé que la devastación será catastrófica. Ya Donald Trump ha advertido a las personas que se preparen para la catástrofe que será la mayor en la historia, tal vez, en Estados Unidos, en muchas décadas. ¿Qué es lo que está pasando? También vemos que se está repitiendo el patrón del año pasado, donde tuvimos una intensa actividad solar con grandes tormentas geomagnéticas que estuvieron afectando al campo magnético terrestre y provocaron grandes terremotos, que hoy en día ya sabemos que una de las causas principales de los terremotos casi siempre es la influencia solar, al igual que los distintos fenómenos atmosféricos que se van dando. Hoy en día siguen saliendo estudios que refutan el tema del plasma solar cuando proviene en un vórtice con un giro helicoidal que envía grandes cantidades de plasma provenientes del Sol, que cuando llegan a nuestra Tierra se observan de color amarillo, y que ahí, penetrando en las distintas capas atmosféricas, ionosfera, ioniza, la ionosfera la ioniza. Esa fue la causa de los huracanes que tuvimos el año pasado, ese enjambre de huracanes en el mar Atlántico. Y ahora estamos viendo exactamente el mismo patrón. Ahora tenemos 3 huracanes en formación
en el océano Atlántico, uno de ellos, el Florence, que va a impactar este fin de semana. Se espera que impacte directamente en categoría 5 en las costas de Carolina del Norte o Carolina del Sur. En Carolina del Norte hay 12 plantas nucleares que podrían ser impactadas directamente. También la causa, hoy estamos viendo que desde el Sol hay un enorme hoyo coronal, que es el que está provocando estas anomalías en el Atlántico. También México estos próximos días puede sufrir otro fuerte terremoto a causa de este hoyo coronal. También por eso les pido estén alerta entre el jueves y el viernes. También podría coincidir con el impacto de este huracán en las costas estadounidenses, que podría ser tan intenso que se podrían provocar movimientos telúricos al tocar la tierra, porque se prevé que se mantenga en categoría 5, mitad en la tierra y mitad en el mar, abasteciéndose así de agua caliente proveniente de las aguas. Entonces ese vórtice que va a permanecer se prevé 48 horas y va a ir disminuyendo de a poco a medida que vaya entrando a tierra. También podría generar un terremoto porque hay una falla en esa zona que poco se habla, porque generalmente se habla de la falla de San Andrés, que es la que sabemos que ya está a punto de romperse. Pero de este lado también está una falla que no me acuerdo el nombre, pero que se cree que también podría haber este fin de semana un Big One allí, un fuerte sismo que podría cambiar el curso de las aguas del río Mississippi. Así que imagínense las fuerzas con las que estamos, con las que nuestro planeta está pasando con esta influencia solar. Pero ¿por qué esta frecuencia ya cada vez mayor de catástrofes, de cambios climáticos y también, como decíamos, ¿no?, las fumigaciones chemtrail y todo este tipo de cuestiones elitistas de despoblamiento global, alimentos transgénicos, químicos, ahora este brote epidémico de esta mutación de la bacteria que acá estamos viendo en vivo? Sumamente importante, y a veces lo menospreciamos o lo subestimamos, si se quiere, como una actividad importante. Tratar de no concurrir a espacios cerrados, sea colegios o lugares de trabajo, cuando estoy con un cuadro respiratorio o con fiebre. Esto es importante, ¿no? Porque a veces uno va a trabajar o manda a los chicos porque tampoco tienen nada que amerite para que se queden. Y bueno, y esto sucede todo el tiempo. Y básicamente pasa con los adultos también, que a veces vamos a trabajar con fiebre y mocos y tocamos la computadora, bueno, en fin. Tiene que ver con estas cuestiones que hace a las prácticas de autocuidado y de referencia. Si yo tengo un cuadro respiratorio que, bueno, yo mamá o adulto considero que no es lo que me pasa habitual, al médico. Y bueno, por parte oficial hay silencio total. Los hospitales están colapsados en todo el país, ya que los casos han sido en distintos puntos, muy alejados, no conectados entre sí. Entonces, ¿a qué se debe este brote? Estamos viendo la mayoría de los casos, los hospitales están colapsados con los casos de esta bacteria, con los síntomas de esta bacteria. El más común es el brote en toda la piel. Entonces, estamos relacionándolo con las fumigaciones chemtrail. En el canal hace unos días advertimos
que la élite estaba preparando algo de mucha importancia, ya que habían usado las fumigaciones durante una semana a cero, pero advertimos que cuando hacen eso es porque preparan un ataque masivo. Entonces estos últimos días hay un avión que está pasando por acá encima de nuestros dispositivos, siempre en la misma dirección, norte-sur, 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 pasa y pasa y pasa y pasa y pasa, varias veces al día, el mismo avión. Y desde ese día las fumigaciones han aumentado a niveles masivos. He hecho un seguimiento del día de ayer, después lo voy a estar subiendo. Lo que fue prácticamente el ataque genocida que nos han lanzado con unas estelas que se expandían por kilómetros y kilómetros por el cielo, que alcanzaron a cubrir grandes distancias del país, y justamente coincidieron toda esa advertencia y todas esas fumigaciones que al final se terminaron dando, coincidieron con estos casos de estreptococo, casos muy invasivos, con una infección prácticamente en todos los casos, una infección generalizada con el fallo de varios órganos del cuerpo, prácticamente todos los órganos del cuerpo. Una de las nenas tuvo múltiples paros cardíacos. Es una mutación extremadamente violenta que se ha dado en pocas horas. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo esto que decimos coincide en esta nueva era que aún no ha llegado? Y ahora te voy a explicar por qué. Por ahí la introducción ha sido un poco larga, pero es que solo es el preámbulo a la información de suma importancia que te voy a dar ahora, así que vamos a pasar un papel. Bueno, espero poder subir este video porque últimamente los videos importantes que grabé, que fueron 3, me los han hackeado, se han borrado misteriosamente junto con esa pérdida de datos que tuvimos después de la filmación de esos ovnis. Así que bueno, vamos a ver qué está pasando. Porque tenemos muchas cosas, mucha información sucediendo en un mismo momento. Ya los mayas nos han advertido de este momento planetario, que es un ciclo que ha comenzado en el 2011. En realidad, ya desde 1980 ha empezado a aumentar la resonancia Schumann del planeta. La resonancia Schumann normal son 7.83 Hz. Vemos que si sumamos estas cifras, nos da un total de 9. 18 y 8 más 1, 9. Que es el número del todo, el número de la energía. Es el número que nos muestra la totalidad. El toroide
en su máxima expansión. Pero, ¿qué ha estado pasando? Esta resonancia ha ido en aumento. En el 2014 se registró un pico de 8.83 Hz, que luego siguió subiendo y en la actualidad se encuentra en 12 Hz. Vemos también acá que si sumamos 2 más 1 nos da 3. Y sabemos que el 3, el 6 y el 9 son muy importantes. Ya nos lo decía Tesla. Como dijimos, el 9 es el todo. El 3 sería la partícula fundamental de éter compactada por el biplano magnético. Un pi, 2 pi. 1 más 1, 2. Más 1, la unidad 3. Que cierra el círculo. Vemos que el 6 es el opuesto del 9. Acá vemos también al toroide. Entonces, estos números vemos que coinciden con un patrón que no podemos cambiar ni obviar. Vemos que la frecuencia Schumann ha subido mucho y sabemos que nuestro cerebro se mueve en esta frecuencia de 7.83 Hz, pero en la actualidad está en 12, entonces evidentemente si seguimos estando acá vivos es porque nuestro cerebro se ha adaptado a esta frecuencia nueva, mucho más acelerada. Y es por eso que el tiempo se ha ido acelerando cada vez más. En los últimos años, las personas están percibiendo un total de 16 horas diarias y no 24, ya que el tiempo, la frecuencia se ha acelerado y los días pasan más rápido. Que en realidad sabemos que el tiempo no existe, el tiempo es toroidal. Entonces, lo que estamos observando es nuestra percepción del tiempo, que se acelera porque nuestro cerebro está acoplándose a la nueva frecuencia de 12 Hz. Vemos que esta frecuencia natural de 7.83 nos mantenía en un estado relajado, libre de estrés, en una meditación y en una armonía con la naturaleza. Pero también vemos que con la industrialización, como dijimos, las frecuencias vienen aumentando ya desde 1980, solo que el 2012 fue un punto de inflexión muy grande para todo lo que hoy estamos sufriendo a nivel de cambios planetarios, ¿no? Y también cambios planetarios, cambios solares y espaciales, de clima espacial y cambios políticos,
sociales y económicos también. Hoy en día el estrés es la nueva enfermedad, ya que nuestra frecuencia se ha acelerado. Ahora no recuerdo bien, pero creo que esta frecuencia es alfa beta, que son las frecuencias, como decía, de relajación. Y esta frecuencia actual ya nos mantiene en un estado más exaltado, más acelerado. Es por eso que el tiempo no nos alcanza y corremos cada vez más. Y trabajamos cada vez más para tener cada vez menos, porque nunca alcanzamos ese bienestar, porque nuestro cuerpo está desfasado de nuestra mente. Nuestra mente quiere acoplarse a la nueva frecuencia natural, que ahora vamos a explicar por qué ha cambiado, pero nuestro cuerpo parece venir con la inercia de la frecuencia anterior, entonces hay un desfasaje. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Vemos, capaz que vos decís, esto no está relacionado, lo que es la élite, las fumigaciones del poblamiento global, el clima espacial, los terremotos, huracanes, el sol. ¿Cómo puede estar relacionado? Bueno, muy sencillo. Como ya decía en un video anterior, un poco estuve explicando este tema de las matemáticas vorticiales para explicar fenómenos como los que logramos con el dispositivo cuántico TRED para hacer llover, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es un toroide. ¿Por qué decimos que la Tierra es hueca? Que no es hueca en su totalidad, sino que tiene una corteza en su exterior de varios kilómetros. Allí se encuentran los distintos minerales, como los cuarzos, que son los que activan ese campo toroidal, esa ionosfera cargada de alto voltaje, de la cual Tesla sacaba energía libre. Ya que el planeta no es más que un toroide. Esto es el sol interno del planeta. Es un sol frío que despide orgón. La energía fluye por los polos. Acá tenemos los dos vórtices. Uno hacia un lado y otro hacia el otro. Y generan la rotación de la Tierra con esos anillos escalares. Entonces el Sol sale del este y se pone en el oeste. Porque la Tierra gira. Por eso el flujo orgónico del planeta va de este a oeste. Por eso es que alineamos el cañón TRED en esa dirección para alinearnos con el flujo orgónico del planeta, que viene desde el cosmos también. Entonces, acá ya tenemos, esta es la Tierra y este es el Sol. Desde el Sol nos llega plasma, un color amarillo. Ya Stephen Hawking nos explicaba que cuando una partícula fundamental se acerca a un objeto en el espacio,
como somos nosotros, como punto de observación desde el planeta. Por ejemplo, las estrellas se ven amarillas porque están viniendo hacia nosotros, y lo que se aleja de nosotros, o sea, lo que se aleja de ese punto de observación, se ve de color azul. Es por eso que miramos al cielo y lo vemos azul, porque es nuestro propio reflejo, es el orgón que nosotros como sistema planetario estamos despidiendo de ese sol interno, en resonancia con el sol, nuestro sol, el sistema solar. Entonces el plasma viene en un giro helicoidal, en un sentido. Y al polarizarse con la ionosfera en alta tensión de la Tierra, cuando impacta con el campo magnético terrestre, va ionizando las distintas capas y va creando los distintos fenómenos atmosféricos en la troposfera, el agua que se evapora de la Tierra es rota cuando toca la ionosfera, se rompe su enlace iónico, separando las dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, forma el ozono, y las de hidrógeno bajan a la troposfera, donde esperan ser empujadas por el plasma solar para luego precipitar en forma de lluvia. Por eso decimos que la éter en el espacio comprime en todas direcciones. Ya que hay millones y millones y millones de toroides en constante polarización e implosión. Entonces el plasma proveniente del Sol, cuando viene en ese giro, luego de crear tormentas eléctricas, huracanes, sigue bajando, crea los tornados. Y al impactar en la corteza terrestre y al ir penetrando, va provocando terremotos. Luego llega al centro del planeta. Por eso vemos que el Sol en este flujo de este a oeste siempre, por eso trabajamos en esa dirección, porque es donde ingresa el magnetismo nuclear débil, que no es más que ese plasma en desaceleración, que al llegar al punto cero, que es el Sol interno, se refleja y se invierte en su giro de vuelta al espacio a modo de orgón color azul, que es lo que vemos en el cielo. Por eso nosotros, esto es lo que se conoce como frecuencia de resonancia. A ver, vamos a ir explicando un poco más en detalle. ¿Qué es una frecuencia?
Una frecuencia es la periodicidad, no me sale la palabra. Bueno, que de manera periódica una partícula fundamental de éter, como puede ser un ifotón, viaja de un punto hacia otro. Por ejemplo, la Tierra, el Sol. El Sol larga ese fotón. Entonces la frecuencia es con la que ese fotón se refleja en el otro objeto celeste, en el otro cuerpo celeste, y vuelve a su punto de origen. Entonces el Sol, el ciclo solar terrestre es de 24 horas. Esa es la frecuencia con la que recibimos esas partículas solares. Entonces, ese ciclo crea una resonancia. La resonancia es... Entonces, ¿qué es la resonancia? La resonancia es la transmisión periódica de información entre esos dos objetos. Porque como explicábamos recién, ese reflejo entre uno y otro crea una resonancia, o sea, una transmisión periódica de información. Esto es lo que explicábamos en otros videos, que la compactación de la éter es colapsarlo de información para implotarlo y luego explotarlo de nuevo hacia el exterior. Eso es la dualidad que crea la ilusión toroidal del espacio-tiempo. La resonancia es como un péndulo. Está el punto cero. ¿Qué es el punto cero? Es el momento donde toda la información se concentra en un punto y luego se dispara hacia un lado y hacia el otro de manera igual pero opuesta. O sea que esta distancia y esa oscilación pendulatoria es la que se conoce como onda. Como una frecuencia de sonido, es lo mismo. Tenemos un lado y el otro. Entonces lo que estamos viviendo en esta nueva era es un aumento en la frecuencia. ¿La frecuencia de qué? Bueno, como decían los mayas, el Hunakuk, el centro galáctico, está despidiendo enormes cantidades de plasma que están afectando a nivel materia oscura a todo el sistema galáctico. Y el Sol, como uno de esos puntos ceros dentro de la Matrix, está siendo influenciado por un bombardeo constante de partículas cósmicas de muy alta vibración,
es como un código de luz que está llegando, que está moviendo las fichas cósmicas para lograr el despertar espiritual en este planeta cárcel, ya que somos prisioneros porque nosotros lo hemos aceptado, y es por eso que fuerzas extraterrestres no pueden ayudarnos, porque nosotros aceptamos la sumisión. Entonces, en esta nueva era estamos acercándonos al centro galáctico. O sea, estamos con lo que vemos con el patrón de la frecuencia Schumann que está acelerándose, es porque estamos acercándonos al punto cero. Y cuando pasemos por el punto cero galáctico, el tiempo y el espacio se detendrán. Es lo que se conoce como la detención de la rotación del planeta Tierra. Y una consecuente inversión de polos, que eso también ya está demostrado que es algo cíclico también. O sea que todas estas cosas son matemáticas universales básicas. Todos son ciclos de miles de años. Y hoy estamos en la era del cambio. Entonces, la predicción maya empieza a cumplirse en el 2011, cuando todos sabemos que fue el gran mega terremoto en Japón, el cual provocó la explosión de la central nuclear de Fukushima, que actualmente está matando a todo el océano Pacífico. Y ese terremoto con su posterior mega tsunami, pero lo importante ahí fue el cambio en el eje terrestre. El terremoto fue tan intenso a causa de todo ese plasma solar que llegó y provocó ese intenso terremoto que desplazó el eje terrestre unos grados. Por eso en el 2014 también la frecuencia Schumann se disparó a 12 Hz. Entonces ahí empieza a cumplirse las profecías mayas. Poco tiempo antes del 2012 vemos. Luego se fueron sucediendo varios hechos catastróficos en el planeta, que en la actualidad van en aumento, ya que nos estamos acercando a ese punto cero, donde debemos alcanzar una masa crítica para lograr atravesar a la nueva era y al nuevo despertar espiritual. Pero la élite no quiere que despertemos, y es por eso que constantemente están bajando la frecuencia en las personas, nos mantienen en un estado vibracional muy bajo. La élite, como sabemos, noticias lamentables, robos, muertes, inseguridad, crisis económica, todo es un constante estrés y una energía muy negativa, muy baja. O sea que la energía cósmica se acelera, la frecuencia del planeta se acelera, la frecuencia del cerebro se acelera, y la élite intenta frenar esa aceleración para
mantenernos vibrando muy bajo, porque ese es el alimento de los reptilianos, de estas entidades parasitarias que se alimentan de esa baja frecuencia, ya que ellos vibran en esa baja frecuencia. Entonces quieren mantener ese planeta cárcel vibrando en esa baja frecuencia para no lograr ese despertar espiritual. Ya que si logramos ese despertar espiritual, estos parásitos serían transmutados instantáneamente por el centro galáctico, de nuevo al punto cero. Entonces están intentando a toda costa frenar eso. Esa es la verdadera causa del nuevo orden mundial, por eso lo vienen planificando hace muchos años. Ese es el gran secreto. Ellos saben que la frecuencia está aumentando porque estamos llegando a ese punto cero y el despertar espiritual es inminente porque es parte de nuestra evolución. Como sistema planetario venimos evolucionando. Actualmente con la nueva era tecnológica que en pocos años la tecnología ya será cuántica. Bueno, ya nosotros, ¿no? Ya estamos trabajando con la tecnología cuántica, pero bueno, en pocos años será parte cotidiana de nuestra vida. Entonces no quieren que sepas todo esto, no quieren que el nivel suba. Entonces nos mantienen en esa vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el paso a ese punto cero, en ese momento? La conciencia planetaria se uniría en ese momento, alineándose con el todo y con el centro galáctico, recibiendo los códigos de luz necesarios para el gran despertar y la elevación a la nueva era de luz. Luego la rotación terrestre se detendría para una posterior inversión de polos. Vemos que todo el plan divino no es más que el proceso natural del toroide, así funciona el todo. Pero la élite, con su nuevo orden mundial, lo que conseguiría sería bajar los niveles vibracionales del planeta, impidiendo así ese despertar a la nueva era. Pero ellos saben que no van a lograrlo, porque todo es perfecto y tiene que pasar lo que tiene que pasar. El despertar es inminente, entonces ya no les importa nada y cada vez nos van a atacar con mayor frecuencia. Es por eso que tenemos que alinearnos con estas nuevas energías. No quiero extender más el video porque se ha hecho un poco largo y hay mucha información, pero está muy mezclada, pero de a poco en estos días vamos a ir analizando los hechos, lo que pase con los hechos que se van a ir aconteciendo. Y iremos desglosando toda la información. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.